Y entonces vamos a ver un poquito la historia del Señor Jesús es muy grande y es muy extensa y es muy compleja, pero vamos a ver un poquito acerca del nacimiento del Señor Jesús. Nuestra base bíblica sería Lucas. Entonces vamos a los evangelios, al Evangelio de Lucas y capítulo 3. Lucas 3. Sí. Bueno, sabemos que el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre, ni a medianoche, ni el 25. Eso nosotros lo tenemos claro. Sabemos que esa no es su fecha. Sabemos y entendemos que es una festividad pagana, que se celebra más que todo el nacimiento del sol durante el solsticio del invierno. Probablemente es lo que muchos dicen. Dicen también que su significado su significado pagano lo tomaron los cristianos para atraer también a los paganos al cristianismo. Puede ser también que ese sea un principio de por qué se celebra la Navidad el 24 de diciembre o 25. Se calcula que el nacimiento, o cómo calculamos mejor el nacimiento del Señor Jesús, y digamos que alguna gente, algunos expertos lo han tomado como una cuenta regresiva a partir de su muerte, que tuvo lugar en la primavera del año 33 de nuestra historia, en la fecha de la Pascua más exactamente, o el año de Nisan, el año 14 de Nisan. Esto lo vemos. No vayan a perder ahí San Lucas, el Evangelio de Lucas, pero vamos un poquito al libro de Juan 19. Y vamos un poquito a Juan 19, 14, 16. Juan 19, 14, 16. Juan 19, 14, 16. Sí. Juan 19, sí, del versículo 14 al 16, para que si lo apuntan y después lo estudian, mejor. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomando pues a Jesús y le llevaron. Esto es para demostrar en qué tiempo estaban. Aquí dice que era el 14 de Nisan. Y el libro de Juan nos dice a qué se refería en el tiempo de Nisan, que era el tiempo de Pilatos, que lo entregó y fue crucificado, y su mismo pueblo lo entregó para que fuera crucificado. Jesús tenía aproximadamente 30 años, no tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Eso significa que nació haciendo cuentas regresivas a partir de ese tiempo de la crucifixión. Hicieron una cuenta regresiva, y eso significa que nacería a principios de otoño, más o menos, antes de nuestra era. Dice a principios de otoño, antes de nuestra era. Y aquí sí, vamos a Lucas 3, Lucas 3:23. Lucas 3:23. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Lucas 3:23 nos habla de la genealogía de Jesús, y este punto es importante, y puede que ahorita no lo entiendan, pero más adelante sí. Y entonces habla de la genealogía de Jesús. Entonces dice 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Aquí nos vamos a pasar al versículo 32. Aquí habla de toda la genealogía
del Señor Jesús, pero no lo vamos a leer todos, sino vamos a tomar los más importantes y los que aparentemente nosotros conocemos más. No los voy a nombrar todos, por eso vamos a saltarnos del 23 al 32, donde dice que el Señor Jesús tenía 30 años. Aquí nos pasamos al 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Entonces claramente aquí nos vemos que Jesús desciende de David y David es hijo de Isaí. Ahora vamos, adelantémonos al 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Aquí hablando de este Judá, el Judá que conocemos de los hijos de Israel. 34, y nos dice Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, y Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor. Y aquí avanzamos al 36, donde nos dice que ellos vienen de la descendencia de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Estamos hablando de este Sem que nosotros conocemos. Sem, hijo de Noé, y Noé, hijo de Lamec. Lamec, avanzamos al 37, hijo de Matusalén, y Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, y avanzamos al 38, hijo de Enos, hijo de Set, y Set, el hijo de Adán. Entonces aquí está clarísimo la descendencia del Señor Jesús, que son personajes muy importantes en nuestra Biblia y en el Antiguo Testamento, y su descendencia. Entonces, ¿por qué también tenemos, digamos, que una referencia del tiempo del Señor? Entonces, también nos dice otro punto, un punto 2, aquí vimos el primero, que era la descendencia del Señor, del Señor Jesús. Y entonces hay un punto 2 que dice que debido al censo que mandó César Augusto, todos tenían que inscribirse en su propia ciudad. Esto era un censo. Y José y María tuvieron que hacer un viaje, se dice, de una semana para hacer ese censo. ¿Dónde lo encontramos? Vámonos al libro de Lucas 2. Vámonos a Lucas 2. Ahí mismo, Lucas 2. Lucas 2, del 1 al 3. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dije hasta el 3, y versículo 3, se iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces esto es punto importante, porque ese, digamos, es una referencia para saber en qué año, en qué época más o menos nació el Señor Jesús, porque la Biblia no nos dice, la Biblia no revela ninguna fecha, ningún mes y ningún día en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Punto número 3. También se dicen que algo para saber, un punto de referencia para saber que el Señor Jesús no nació en diciembre, son los rebaños de las ovejas. Los pastores vivían en esa época en campo abierto, por así decirlo. Y luego en Lucas 2:8 se nos dice, ahí mismo Lucas 2:8 se nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sobre su rebaño. Sí, los rebaños se quedaban al aire libre, y entonces nos decían que estos pastores se quedaban con sus ovejas al aire libre justamente una semana antes de la Pascua. Entonces eso nos indica o da una señal de que eso sería como a finales de marzo. Y no volvían a salir los rebaños y sus pastores hasta mediados de noviembre. Entonces era muy poco probable que el nacimiento del Señor Jesús fuera en diciembre. ¿Por qué?
Y luego seguimos aquí en el 2:9 que dice: aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Dice hoy. No sabemos qué día, pero ciertamente era en los días, en la semana antes de la Pascua, se nos revela. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, punto importante. Era poco probable entonces que debido a esto, porque los pastores, vuelvo y digo, estaban a campo abierto y cuando era invierno, entonces todos los pastores y sus rebaños se guardaban para pasar el invierno, para invernar, y solamente salían a mediados de noviembre. El Evangelio de Juan afirma varias veces, bueno, esto es un punto importante hasta aquí, nos aclara la Biblia que el Señor no pudo nacer en diciembre, tenía que ser antes de diciembre, tenía que ser más o menos, aquí se nos dice que para la primavera, otras partes dice que a comienzos del otoño, entonces bueno, pero todos menos en invierno. Entonces, ¿en dónde nació el Señor Jesús? ¿En qué parte? ¿En qué parte de Jerusalén o en qué parte de la tierra? Entonces el Evangelio de Juan afirma varias veces que Jesús era de Nazaret. Solo en Mateo y en Lucas, aquí es parte importante, solo en Mateo y en Lucas se dice que Jesús nació en Belén, pero en la vida adulta de Jesús, Mateo y Lucas, estoy hablando de estos dos, Mateo y Lucas, lo presentan como Jesús de Nazaret. En los otros dos evangelios hablan de Jesús de Nazaret. Mateo y Lucas dicen que Jesús nació en Belén, pero se refieren a ellos en su vida adulta como Jesús de Nazaret. Mateo, ¿qué dice Mateo? Jesús habría nacido en Belén porque sus padres vivían allí. ¿Y qué dice Lucas? Que Jesús había nacido en Belén porque su familia estaba de paso en dicha ciudad por motivos de censo. Entonces, digamos que en la Biblia se presenta como una diferencia entre Mateo y Lucas, porque uno dice que habría nacido, Mateo dice que habría nacido y Lucas dice que se fue allí porque sus padres habían pasado a dicha ciudad por motivos de un censo. Mateo dice que vivió allí casi 2 años. Esto lo encontramos en Mateo 2:16. Vamos a Mateo 2:16. Mateo 2:16. Mateo 2:16. Amén. No, perdón, Mateo 2:6. Ay, no, sí, no, Mateo 2:16. Ay, perdón, aquí voy a señalar. Mateo 2:16. Y dice: Herodes entonces, cuando se vio burlados por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, y todos sus alrededores conforme al tiempo que había adquirido de los magos. ¿Sí? Entonces, dice Mateo que dice que vivió allí casi 2 años hasta que su familia huyó a Egipto. ¿Qué dice Lucas? Y Lucas dice que Jesús se fue a vivir a Nazaret cuando tenía 1 mes y medio. Eso nos dice Lucas. Entonces vayamos a Lucas para corroborar lo que nos dice Lucas 2:39. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Pareciera que hay como inconsistencia entre ellos dos, pareciera que lo que dice uno no es exactamente lo que dice el otro, pero realmente si nosotros nos damos cuenta es la percepción de cada uno, es lo que, digamos, lo que está relatando cada uno según su historia y según lo que el Espíritu les dio para decir. ¿Se entiende?
Pero digamos, pero entonces vamos a decirlo así, la promesa del nacimiento, ya vimos al principio por qué la descendencia del Señor Jesús y, y, y lo que acabamos de ver ahorita hace un ratico en Lucas 3, la descendencia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la promesa era para el rey David. ¿La promesa de quién? La promesa que Dios le hizo. A ver, lo voy a explicar despacio. El rey David tuvo una promesa por el profeta Natán a él, donde le dijo que él siempre iba a tener un descendiente, siempre iba a haber un descendiente en su reinado, siempre. Cada vez que subía un descendiente después del rey David, el pueblo digamos que se molestaba o se entristecía porque cada uno era peor que el otro, eran muy malvados y cada uno se decía si ese era la promesa que se le había hecho al rey David, porque cada uno era malo, era muy malo, pero la profecía que le hizo el profeta Natán a David era eso, una promesa de que un descendiente suyo estaría en el trono y ese sería el Mesías, ese sería el ungido. Esa era la promesa para el rey David. La gente cada que subía un rey estaba esperando quizás que ese fuera el ungido, que ese fuera el Mesías, pero era cada vez el siguiente era peor que el anterior. Entonces por eso era la desilusión de cada uno, pero estaba la promesa hecha. ¿Y cómo sabemos que esto era verdad? ¿Cómo sabemos de que había que esperar al Mesías de la descendencia del rey David? Porque había un profeta, uno Miqueas, que era casi que desconocido para todo el mundo. ¿Y qué decía este Miqueas? Vámonos ahí, vámonos hasta ver a Miqueas, al profeta Miqueas. Es uno muy pequeño. Miqueas. Lo van a encontrar como entre Habacuc por el lado de 5, perdón. Miqueas 5. Miqueas 5:2. ¿Cómo sabían ellos o cómo sabíamos nosotros o qué nos dice a nosotros que iba a descender, que iba a haber un descendiente del rey David, que iba a ser el Mesías, que iba a ser el ungido? Porque aquí dice Miqueas, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Amén. Aquí está Miqueas confirmando que de Belén saldría el ungido, de Belén iba a salir el que estaban esperando. Y esto mismo lo vamos a encontrar en Mateo 2:6. Mateo 2:6. Mateo 2:6. Para que lo anoten, Mateo 2:6. Ya. ¿Lo tienen? Sí. Y entonces, ¿quién me lo lee? Porque a mí se me perdió. Mateo 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo Israel. Así es, amén. Entonces esta es la confirmación. Esta es una confirmación de que Belén, de que la tierra de Belén, de que en la tierra de David iba a salir ese que apacentará al pueblo de Israel. Entonces se nos confirma una vez más que el Señor nació en Belén. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende? Ok. Entonces tenía que el Señor Jesús nacer en Belén porque era la promesa del rey David, porque así se le había prometido. Dios a través del profeta Natán le prometió que de sus descendientes iba a salir el ungido del Mesías, que siempre habría un descendiente de su trono. Por eso es que muchas veces cuando el Señor Jesús pasaba, había como el ciego aquel que le decía a David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque estaban esperando siempre que el ungido, que el Mesías era descendiente del rey David, y el pueblo lo estaba esperando al ungido descendiente del rey David. Por eso es que
hemos visto aquí que efectivamente lo que los profetas habían dicho, la profecía está comprobada, está escrita, y de lo más pequeño, como dicen en otras partes, de lo más vil, descendió el Señor. No vino de los reyes, no vino de los grandes, vino del pueblo más pequeño, vino de lo más, como dice aquí en Mateo 2, entre las más pequeñas, entre los príncipes de Judá, esa es Belén, entre la más pequeña, lo más pequeño. Isaías 7:14 se nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este me gusta mucho, Isaías 9:6, si lo quiere anotar mi mami ahí, si lo quieren buscar, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesús. Y Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Señor que nosotros estamos esperando, este es el ungido que nosotros estamos esperando, que vino para salvarnos, que vino para liberarnos, que vino para perdonarnos, y que estamos esperando nosotros su segunda venida, y que su segunda venida está muy cerca. Se nos dijo en Miqueas, un profeta muy pequeño, pero que él mismo está diciendo que de Belén viene aquel que nos ha de ayudar, nuestro ayudador. Es la promesa del rey David, de un profeta que se llama Natán. Los profetas dicen qué va a suceder, porque es lo que Dios dice a los profetas que digan, pero no dice con pelos y señales. El Señor dice: voy a enviar a mi ungido, voy a enviar al Mesías, pero no nos dijo qué fecha exactamente. Eso no nos lo tiene revelado, eso no es revelado a nosotros, y en la Biblia por ninguna parte nos es revelado. ¿Por qué? No lo sabemos, porque el Señor no quiso que nosotros supiéramos el día y la hora y la fecha exacta. No lo sabemos, porque simplemente tenemos que saber que el Señor vino, que el Señor nació, como se nos dice en Isaías 7:14, de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ese es el trabajo, por decirlo así, de los profetas, decir los acontecimientos, y eso era lo que el Señor dijo que iba a pasar a nosotros. Como el Señor también nos prometió que iba a venir una segunda vez, pero no nos dice cuándo, solamente que nosotros estamos seguros que el Señor va a venir por segunda vez, que va a ser terrible, que va a ser temible, y que no va a ser bueno que nosotros esperemos su segunda venida. Sí, porque dice: ¿para qué desean su segunda venida si va a ser terrible y temible? Pero la estamos esperando, sí, nosotros esperamos con ansia su segunda venida, la segunda venida del Señor, y por eso nosotros celebramos su nacimiento, porque sabemos que no es la fecha. Ya se nos explicó que no es la fecha, que no es el 25, el 24 ni el 25, pero el nacimiento del Señor sí lo hubo, sí nació, sí vino, sí hizo todo lo que hizo por nosotros, y por eso nosotros sí lo celebramos sin ser su fecha, pero sí lo celebramos y nos alegramos mucho, y le agradecemos al Señor por la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, porque si Él no hubiera venido, nuestro fin sería la muerte.
pero por pura misericordia del Señor, por la venida del Señor Jesús, es que ahora nosotros tenemos vida, podemos nacer de nuevo, tenemos una segunda oportunidad, porque somos sanados de todas nuestras enfermedades, porque somos perdonados de todos nuestros pecados, porque podemos nacer de nuevo, nuevas criaturas, lavados con su sangre preciosa, y por eso celebramos nosotros la Navidad. En muchas religiones, otras religiones, obviamente, sabiendo una fecha pagana, pero no lo celebran. Entonces, ¿quién está ganando con la no celebración del nacimiento de Jesús? Satanás, porque él se alegra de que nosotros nos olvidemos que el Señor Jesús nació, porque él quiere que nosotros no celebremos la natividad, ni nosotros la vamos a celebrar. ¿Por qué motivo no saben, no nos dice, no nos revela la Biblia la fecha de su nacimiento? No lo sabemos, pero sí tenemos que agradecer al Señor por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros sí celebramos la Navidad, sí celebramos la natividad del Señor Jesús, mas no las fiestas paganas que ello trae. Y entonces agradecemos con todo el corazón. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque nosotros, a pesar y además que sabemos que no son tus fiestas, que no es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero te agradecemos porque él sí vino, porque él sí nació, Señor, porque él creció así como creció en estatura, creció en sabiduría, como dice tu palabra, Señor, porque nos enseñó que desde niño será sujeto a sus padres en obediencia, Señor, pero más en obediencia hacia ti, Padre. Y nosotros somos como esos niños, Señor, porque a pesar de que tengamos la edad adulta, la edad madura, Señor, tú nos ves como esos niños todavía, Señor, que nos tienes que guiar, que nos tienes que dirigir, porque estamos llenos de inseguridad, Señor, de temor, Señor, de, de tristeza muchas veces, Padre, pero tú nos proteges, tú nos ayudas, Señor, tú alivianas nuestras cargas, Señor, porque ese fue el propósito de tu venida, Señor Jesús, alivianar nuestras cargas, Señor. Tú dices en tus palabras que nosotros echemos nuestras cargas sobre ti, que llevemos las tuyas que son ligeras, Señor. Y nosotros, Señor, de acuerdo a esa palabra, Señor, nos quedamos con tus cargas, Señor, que son ligeras, Señor, que son fáciles de llevar, que es fácil tu palabra, Señor, que es fácil tener fe y esperanza, Señor, que es fácil, Señor, creer en ti, Señor, si disponemos nuestros corazones, si disponemos nuestras mentes, si disponemos nuestro cuerpo, Señor, porque todo lo entregamos así, a ti, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que te pertenece. Damos gracias, Dios eterno y sublime, porque tú enviaste a tu unigénito, Señor, a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesús. Tú, por pura misericordia, Señor, por misericordia a nosotros, tu Hijo, Señor, porque somos hechuras tuyas, pensamiento tuyo, nos pensaste y así nos hiciste, Señor. Gracias, Padre, gracias por llamarnos, Señor, gracias por tocar nuestros corazones, gracias por nuestras sanidades, gracias por la familia, gracias por la vida, gracias por este planeta, Señor. Tenemos que darte muchas gracias por vivir, Señor, porque en el mismo momento de la concepción, siendo pecadores nuestros padres, Señor, tú tienes oportunidad para nosotros, Dios de la gloria, porque no somos abortados, Señor, porque nacimos sanos, Señor, porque nacimos fuertes, Señor, porque nacimos